Bertrand Russell estaba interesado por la vinculación entre matemáticas y lógica, por la posibilidad de fundar de una manera completa y exhaustiva la matemática en la lógica. Para eso estudió la obra todavía revolucionaria y muy poco conocida en aquel momento, estamos hablando de los comienzos del siglo XX, de un pensador alemán llamado Gottlob Frege, y la obra de Frege propone una posibilidad de comprensión de las matemáticas convirtiendo a los números en clases. Digamos, cada uno de los números sería una especie de clase de objetos, es decir, pues de los de 5, de 6 o de 8, de 10 o de lo que fuese, y a través de esa descripción por clases convierte una gran estructura lógica la matemática. Pero Russell descubre una contradicción, descubre una dificultad insalvable. Es una contradicción que nos remonta casi a los comienzos de la filosofía, cuando había un célebre dilema, el de Epiménides, que se contaba así. Epiménides, un cretense, nacido en Creta, decía: todos los cretenses son mentirosos. Si Epiménides decía la verdad, es decir, que los cretenses son mentirosos, estaba contradiciéndose porque él mismo era un cretense. Si estaba diciendo una mentira y por lo tanto era como el resto de los cretenses, estaba a la vez contradiciendo su propio planteamiento, porque por esa vez estaba diciendo al menos la verdad. Esta paradoja circular entre la paradoja de la mentira, del mentiroso, se puede aplicar también a las clases. Hay clases de objetos, clases digamos, de unidades que se contienen a sí mismas. Por ejemplo, la clase de todas las clases a su vez es una clase. Pero en cambio hay otras clases que no se contienen a sí mismas. La clase de todos los perros no es un perro, por ejemplo. Entonces, dice Russell, esto encierra una contradicción semejante a la del cretense Epiménides, porque habrá la clase de las clases que no se contienen a sí mismas, que o bien se contiene a sí misma y entonces contradice su planteamiento, o bien no se contiene a sí misma y entonces de alguna forma cae también en la paradoja como Epiménides de contradecir su propio enunciado. Este problema complejo y que parece un poco un trabalenguas le llevó a Russell a estudiar y a proponer la posibilidad de una teoría de las descripciones, es decir, de una serie de lenguajes dentro de los cuales no se puede, dentro del lenguaje, ejercer determinadas atribuciones, pero en cambio se pueden atribuir desde un lenguaje de nivel superior. Hay cosas que decimos no dentro del mismo lenguaje donde chocan, sino desde un nivel superior donde ya vuelven a tener sentido. Es una de las aportaciones sutiles, muy complejas, muy profesionales, si quieren ustedes, que hizo Russell y que luego ha tenido mucha importancia en el desarrollo de la lógica contemporánea. La obra Principia Mathematica, de Russell y Whitehead, comprende 3 volúmenes de unas 800 páginas cada uno. Se trata, sin duda, de una de las grandes obras de la civilización occidental. En ella se demuestran miles de teoremas y se establecen importantes principios lógicos y matemáticos, entre ellos la teoría de los tipos, que soluciona las paradojas propias de la lógica de clases, como la de Epiménides, el cretense, entre otras. Russell dice: consideremos la clase de todas las clases que no son miembros de sí mismas. Pero si esta clase no es miembro de sí misma, entonces lo es. Y si lo es, entonces no lo es. Dicho de otro modo, tanto si suponemos que esta clase es miembro de sí misma, como si afirmamos que no lo es, caemos en una contradicción. El modo de salir de la aporía fue precisamente su teoría de los tipos, que establece que los conceptos se van articulando constructivamente en forma jerárquica. Según Russell, muchas de las inconsistencias de la filosofía tradicional derivan de no tener esto presente. Por eso, propuso reformular el lenguaje coloquial, para descubrir en él, a partir de la forma gramatical corriente, mediante el análisis, la estructura lógica,
y a partir de ahí, entonces, poder acercarse a la estructura de la realidad. Con esta propuesta se halla íntimamente vinculada otra teoría de Russell, la de las descripciones definidas. Esta teoría diferencia la forma gramatical de una proposición de su forma lógica. La forma gramatical puede inducirme a error. Solo el riguroso análisis de la forma lógica me permite superar muchas aporías filosóficas que surgen de la confusión inducida por la forma gramatical de ciertas proposiciones. En muchos campos tuvo Bertrand Russell opiniones que resultaban en su época verdaderamente provocadoras, aunque probablemente hoy nos resultan casi ingenuas, por tanto como han cambiado las cosas. En el terreno educativo, por ejemplo, él fundó una especie de escuela libérrima en que los niños no eran sometidos a ningún tipo de coacción disciplinaria, en que se intentaba utilizar la espontaneidad de los alumnos lo más posible, hasta incluso extremos un poco grotescos en ocasiones. Por otra parte, fue un decidido partidario de lo que llamaríamos hoy la liberación sexual. Es decir, escribió sobre, por ejemplo, el matrimonio, tiene una obra célebre, Matrimonio y Moral, opiniones que hoy son bastante habituales y que no nos escandalizan a ninguno, pero que en su obra, en su momento, constituyeron una verdadera provocación y despertaron animadversiones y condenas, y eso unido a que Russell se casó muchas veces a lo largo de su vida y tuvo fama siempre de mujeriego, hacía de él un perfil, digamos, verdaderamente terrible, ¿no? En una ocasión, cuando quiso ir a dar clase a la Universidad de Nueva York, la Universidad de Nueva York, en un proceso célebre, le negó el permiso, le negó el derecho, le rechazó como profesor porque era una mala influencia, porque era un hombre que podía corromper a la juventud, etcétera, etcétera. Y para colmo, Russell fue uno de los pocos pensadores que se han atrevido a escribir directamente en contra de las creencias religiosas, no solamente a darlas de lado, como han hecho algunos, o a pensar al margen de la religión, sino a escribir obras directamente en contra de las creencias religiosas. Una de ellas tiene ya un título que lo dice todo, se titula ¿Por qué no soy cristiano? Esa obra, ese título, que es casi más conocido que la obra misma, dio lugar también a una enorme cantidad de debates, a una enorme cantidad de enfrentamientos, porque parecía que se iba demasiado lejos, parecía que se estaba atacando ya las bases mismas de la sociedad. En realidad, la mayoría de los puntos de vista de Russell sobre el matrimonio, sobre la religión, sobre el poder, sobre la organización social, incluso en muchos aspectos sobre la propia educación, hoy podemos compartirlos o no compartirlos, pero son formas de ver comunes, de formas de ver corrientes. Él lo único que hizo fue adelantarse y sobre todo explicar de una manera muy sencilla, de una manera clara, de una manera a veces simplificadora, estos puntos de vista y difundirlos y hacerlos públicos entre la gente. Esa fue su encanto, esa fue su fuerza y esa fue también en su momento la causa de que pareciera tan terriblemente provocador.